caso que nos ocupa hoy, dándole a Él todo el honor y la gloria en este culto, especialmente para Él. Le damos infinitas gracias a nuestro Señor porque por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos reconciliados con el Padre y tenemos paz para con Dios. Así que bueno, le pedimos que dirija este culto según su voluntad, que dirija nuestros corazones y nuestras mentes a la palabra que va a ser predicada hoy. Vamos a hacer lectura en Romanos 5, 1 al 11, la palabra que será por el pastor, para entrar en contexto. Romanos 5, 1 al 11. Según la versión Reina Valera, titulado Resultado de la Justificación. Diríamos que la carta más famosa, ¿no? Una de las más importantes del apóstol Pablo, que es la carta a los romanos, una que más utilizamos para evangelizar. Fue la seleccionada por el pastor para dirigir hoy la prédica. ¿Okay? Si lo tienen todos ya, amén. Leemos todos juntos. Puestos en pie. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Y como lo establece también 2 Corintios 5, 17 al 20, nos muestra esta confianza absoluta, esta confianza que tenemos en la reconciliación con Cristo Jesús, al proclamar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Haremos, hermanos, una lectura en el Salmo 85. Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. 85. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Igual como es un salmo corto, de apenas 13 versículos, lo vamos a leer todos conjuntamente. Salmo 85, súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob.
Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Todas estas promesas que tenemos acá, que Jehová hablará a su pueblo, que nos reconciliará, cercana está la salvación a los que le temen, la tenemos en Cristo Jesús. O sea, ya vemos cómo en los salmos también ya venía esa visión cristocéntrica, ¿cierto? En ya relatando y describiendo lo que sería la reconciliación, la salvación, la paz para con Dios a través de su Hijo unigénito. Vamos a hacer una breve lectura en el Salmo 28 para dar paso a la predicación del pastor. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Este es Salmo de David. Salmo 28, plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Me hicieron acordar mucho de una alabanza que es, si mal no recuerdo, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Amén. ¿Los tienen todos ya en Salmo 28? Amén. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Padre, una vez más te damos las gracias por estar acá reunidos todos, alabando y glorificando tu santo nombre. Te rogamos una bendición especial por el pastor, sea usted con él, Padre, en todo momento, para que pueda predicar tu palabra, así como usted la ha establecido para nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, una vez más. Lo dejamos en tus manos. Dale tranquilidad, dale sabiduría, dale mucha paz para que pueda predicar, Padre, con denuedo, con poder también, Señor, y con olor fragante para ti, Padre eterno. Amén.
Mis hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga en esta noche. Damos gracias, Señor, por su presencia en medio nuestro. Me sorprendí ver al hermano Yacine. Y debe alguna razón, ¿no es cierto? Siempre vemos que él viene y se va, pero rara vez que me recuerde mandamos saludos. Así que vamos a aprovechar de mandar saludos, hermano Yacine, a la República Hermana de Bolivia. ¿Ah? Bien, mis hermanos, estamos agradecidos a la misericordia del Señor. Estamos todos de acuerdo que en Cristo somos más que bendecidos, que si no es por la misericordia del Señor, ¿qué sería de nosotros? No estaríamos acá en este lugar. Y hemos dicho que en Cristo nosotros somos bendecidos, hemos sido sellados, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, pero con un propósito, para trabajar, para la vida y el servicio, ¿ya? Antes nosotros éramos enemigos de Dios, aunque ahora nos creemos bonitos, pero antes éramos enemigos de Dios, no queríamos saber nada de Dios. Pero ahora, conociendo a Cristo, o me habéis dicho, siendo conocidos por Él, somos reconciliados con Dios. Y eso quiere decir, hermano, entonces que Dios nos justifica. ¿Se recuerda antiguamente? Viendo lo que decía el hermano Marcelo, cuando estudiábamos en la básica por ahí y llegábamos atrasados, antiguamente no nos dejaban entrar a clase. Nos dejaban ahí y había que ir con el apoderado. Y el apoderado tenía que justificarnos, ir con un justificativo, y de esa manera podíamos entrar a clase. Si el apoderado no iba, estábamos lejos de entrar a clase. Entonces Dios dice que Él nos justifica a nosotros también. Nos da un permiso especial para entrar en su presencia. Y esto es nada más ni nada menos que a través de una palabra o de algo tan pequeño en su composición o en su forma de cómo se escribe, que tiene solamente dos letras. Fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe dice que fue todo creado. Y la salvación, estamos de acuerdo que es por gracia. Pero para que esa gracia se haga manifiesta, tiene que operar la fe. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que don de Dios, para que nadie se gloríe. De tal manera, hermanos, que la fe vuelve a ser un elemento primordial, esencial e imprescindible en nuestra vida. Por mucho que seamos antiguos, o como queramos llamarnos, en las cosas del Señor, pero necesitamos cada día fe. Porque sin fe, como decíamos recién, es imposible agradar a Dios. Hay un episodio ahí en el ministerio del Señor, cuando Él sube y se muestra a algunos de sus discípulos, después vuelve abajo y están los otros discípulos peleando con un papá. Y el Señor le dice, ¿qué pasa? Y dice, no, dice este papá, dice, lo que pasa es que tengo un hijo que viene un espíritu, que a veces lo toma donde quiere, lo echa al agua, al fuego, y lo traje a tus discípulos, y tus discípulos no lo pudieron echar afuera. Y el Señor le dice, habla a él, y se refiere a él como alguien que necesita, ¿tiene fe? Le pregunta, ¿crees tú eso? Y el padre dice, creo, pero dice, ayúdame en mi incredulidad. Hermano, qué importante esa declaración, porque nos hace pensar en que nosotros necesitamos también pedirle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, que nos ayude, hermano, a tener más fe, que nos ayude a tener la fe que Él tiene. Hoy día toda la gente tiene fe. Cuando usted ve que hay algo, dice, vamos adelante con toda la fe del mundo. Pero esa fe no salva. La fe que salva es la que proviene de Dios. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, hermanos, debiéramos apropiarnos de esa oración de este Padre. Cuando Él ve, dice, creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Va a decir, ayúdame a creer más y más cada día en ti, en tu poder y en tu palabra. Dice que el Señor llama las cosas, en el capítulo anterior, en el capítulo 4 de Romanos, dice que la fe la grafica de una manera especial con Abraham. Pero hay una parte que me llama la atención, cuando dice que Dios llama las cosas que no son
como si ya fuesen. Porque dice Abraham que es un viejito de cerca de 100 años que no tiene hijos, y su mujer también una viejita que tampoco tiene hijos y que además es estéril. Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de mucha gente. No le dice, te voy a poner. Vale decir, Dios lo mira y lo ve como alguien que tiene una generación de hijos, como la arena del mar. Y hermano, y esa es la fe que en el día de hoy necesitamos. Ver las cosas que no son como si ya fuesen. Ver, como decía la hermana Gladys el jueves, ¿cierto? Cuando hablábamos, que yo traía 10 hojitas para el estudio y habíamos 4, entonces hablábamos de la fe. Y la hermana decía, no se preocupe, pastor, por fe declaramos que este templo va a estar lleno. Entonces, eso es más o menos, hermano, llamar las cosas que no son como que ya fuesen. Llamar, ¿no es cierto?, la sanidad como que ya está, aun cuando los achaques cada día se están apoderando más de nosotros. Y otra cosa que vimos el jueves también, empezamos a pararnos y empezamos con los porque los huesos, los nervios, lo que sea, nos reclaman y nos dicen que hay que hacerlo con mesura, con paciencia, que ya no somos esos niños que éramos antes, que podíamos saltar del asiento, no, que tenemos que hacerlo con más sabiduría. Entonces, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la gracia? Está solamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la definición que hacen los especialistas de la justificación dice que es una declaración que hace Dios considerando justo a los pecadores a través de la fe en Jesucristo, trasladando la justicia de Cristo ahora a los pecadores y llevando el pecado de los pecadores ahora a Cristo. De tal manera que Dios los ve y los declara justos. No es que seamos justos, sino que Él nos declara justos por la fe en Jesucristo. Y ese, hermano, es la base para nuestra vida cristiana, es la base para nuestra vida diaria. Caminar por la calle sabiendo que somos justificados nada más ni nada menos que por el mismísimo Dios. Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestros pecados. Dice que todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por su herida, su llaga, somos nosotros curados. Por lo tanto, hermanos, si estamos frente a esta declaración, como dice aquí Romanos capítulo 5, lo primero que tenemos es paz. Pero no es la paz esa que habla el ser humano de cuando cesan las hostilidades, que dejan de pelear uno contra otro. No es que es la paz del shalom, que habla de salud, que habla de bienestar, que habla de armonía, que incluso habla de prosperidad. Esa es la paz que tenemos en Cristo, porque tenemos paz para con Dios. ¿Y quién es Dios? Sino el dueño de todas las cosas. Por eso Pablo, en esa alabanza que cantaba mi hermano, nos guiaba, decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, cárcel. Antes de todas esas cosas dice que somos más que vencedores. Por eso, hermano, tenemos eso, esa paz. Por eso el salmista, no teniendo el conocimiento que nosotros tenemos ahora, pero teniendo la revelación por el Espíritu Santo, él decía, en paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Y cuando él despertaba, decía, yo me acosté, dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Él estaba basando ahora su confianza en la paz que Dios le da. Porque él si basaba su vida en lo que él era, no tenía nada que hacer. Recuerden que él cometió adulterio, asesinato, tantas cosas. Pero cuando él se va y dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, él es perdonado. Después dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemito del día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y tú, dice, perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso él puede decir ahora, en paz me acostaré y asimismo me dormiré. Porque su confianza no está basada en lo que él es o en lo que él hace. Su confianza está basada en lo que Dios hace en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso la salvación es una vez y para siempre. La salvación requiere, hermano, recibir a Jesucristo. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la mañana en la escuela dominical hablábamos del compromiso. Y una de las cosas que vemos que muchas veces olvidamos que tenemos un compromiso con Dios.
Y ese compromiso, ¿no es cierto?, nos obliga a adoptar actitudes, nos obliga a tomar responsabilidades, nos obliga a seguir adelante, aun cuando las cosas no marchen. Pero a veces con tristeza debemos decir que el compromiso con otras actividades es más fuerte que con el compromiso con el Señor. Y lo vemos, por ejemplo, en el trabajo, cuando estamos en esta época de achaque, estamos achacosos, pero igual el otro día vamos a trabajar. Tenemos problemas en el trabajo, pero igual seguimos trabajando, porque tenemos un compromiso. Yo me comprometí a hacer esto y lo voy a hacer. Pero tristemente, hermano, vemos que en las cosas del Señor, a veces el compromiso decae. No tengo ganas de ir al culto hoy día. No vengo. No me siento con ganas de ir al culto. No vengo. Tengo problemas con este hermano y decaigo en mi actividad al Señor. Por eso, hermano, la salvación requiere recibir a Cristo como Salvador, pero también como Señor. Y eso significa que Él ahora es el dueño de nuestra vida y que a Él tenemos que rendirle cuenta. Y que un día, ¿no es cierto?, vamos a tener que hacerlo eso delante de la presencia del Señor. Hebreos dice que está establecido para las personas, hombres, y se refiere a hombre y mujer, que ellos mueran, dice, una sola vez y después de esto, el juicio. No un juicio de condenación, porque Cristo llevó nuestra condenación, sino ahora un juicio para ver qué hicimos en el cuerpo con respecto al Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante, hermano, que esta paz la tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no es nuestro Señor, entonces nunca vamos a tener esa paz. Sigue diciendo aquí en Romanos, capítulo 5, que por Cristo, dice. Fíjense cómo Pablo introduce en Cristo, por Cristo, y siempre dice Cristo, porque fuera de Cristo nada hay para nosotros. Solamente en Cristo, como decía también esa alabanza que cantábamos tiempo atrás, que no son alabanzas antiguas, son alabanzas clásicas. Clásicas, digámosle así ahora. Pero fijaos que cuando la gente del mundo dice, tiene unas canciones que son de año de la pera, dice, ahora vamos a escuchar los clásicos de siempre. No dicen las canciones antiguas, los clásicos. Igual nosotros, hermanos, en la alabanza no son alabanzas antiguas, son clásicos. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo hay salvación. Se ve como Pablo interviene ahora y coloca a Cristo, porque sin Cristo, hermano, no tenemos nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay perdón. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay nada para nosotros. ¿Y dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Y dónde está Cristo ahora? En nuestro corazón. Habitando por la fe en nuestro corazón. Habitando dentro de nosotros como el Señor que Él es. Dice también, mi hermano, que por Cristo tenemos entrada a esta gracia. Y se refiere a gracia cuando se habla de un don inmerecido. Por la fe, dice, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y aquí, hermano, tenemos que hacer un alcance también. Todo el mundo tiene esperanza. Tenemos esperanza que va a salir un nuevo presidente o presidenta y nuestro país va a mejorar. Nuestro hermano venezolano tiene esperanza que su país va a cambiar. Pero esa esperanza, ¿no es cierto?, es porque tenemos una expectativa de que suceda algo. Pero la esperanza que es según Dios no es una esperanza si va o no va a resultar. No es una expectativa, es una confianza en que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él dijo que iba a preparar morada para nosotros, Él las preparó. Si Él dijo que nos iba a venir a llevar, Él nos va a llevar. Si Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de este mundo, tenemos esa esperanza, pero una esperanza de vida, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso dice cuando tenemos esta esperanza, esto más que una expectativa, es una esperanza de vida, una esperanza que nos mueve. La gracia no nos deja estar ociosos. La gracia no nos deja, hermano, estar ahí estancados. La gracia nos motiva, nos mueve, nos impulsa. Como lo hizo el Señor con su propia vida. Mientras cantábamos, y los hermanos estaban acá adorando de repente, como dicen los lolos, me pidió una abuela. Somos pocos acá, ¿cierto? Pero el Señor está con nosotros. Porque dijo 2 o 3 y Él está. Y yo pensaba, hermano, porque como se escuchaba, y yo me imaginaba, no voy a decir qué lugar, pero un lugar por ahí, un anfiteatro,
¿verdad? Y los hermanos tocando la alabanza que estábamos cantando. Y después tener una pequeña predicación. ¿No sería hermoso? ¿No sería un reto para el ministerio de oración de aquí a fin de año? Poder preparar algo así, ¿no? Consultar, y quizás no solamente acá en Arica, porque hay otras congregaciones que si nosotros somos pocos, para ellos somos multitud. Hablé con hermanos de iglesia que son 4. 4 se reúnen todos los domingos. Ya están, y son iglesias, bautistas. Entonces imagina, hermano, ir a la plaza y llevar todo eso. Compromiso, ¿no es cierto?, con el Señor. Y eso es lo que nos da el Señor, esa esperanza de que lo que hacemos no solamente tiene impacto ahora, sino tiene impacto por la eternidad. Una persona que se salve, que reciba a Cristo, ¿no cree usted que vale la pena el trabajo que se puede hacer? ¿Se fija? Entonces, hermano, Dios nos da esta esperanza viva y nos gloriamos en esta esperanza de Dios. Nos alegramos, nos regocijamos, podemos cantar, aunque las cosas no se den como nosotros pensamos que están. Y dice el apóstol es realista, dice, no solo por eso, sino que nos gloriamos también en las tribulaciones, en los problemas, en las dificultades, en la enfermedad, en la pérdida. Y no es que nos guste sufrir, no somos masoquistas, pero entendemos, mi hermano, que la tribulación dice que produce paciencia, vale decir perseverancia, que es tan necesaria en el día de hoy. Esa perseverancia que nos hace seguir a pesar de que las cosas no se den como nosotros esperamos, no se den como nosotros queremos, pero perseveramos, paciencia. Eso es lo que produce la tribulación. Luego la paciencia produce prueba. Tenemos carácter formado. Ya no nos desanimamos a la primera o la segunda. Quizás al cuarto a lo mejor nos desanimamos. ¿Por qué? Porque hemos tenido paciencia y la paciencia produce en nosotros ahora una madurez. Antiguamente a lo mejor nos saludaban y nos sentíamos bien. Y no nos saludábamos, nos sentíamos mal. Pero a esta altura yo creo que nadie, con los tantos que llevamos, nadie se desanima porque alguien lo saluda o no lo saluda, lo mira o no lo mira. No me dan nunca la oportunidad para orar. ¿Se acuerdan? Antes nos sentíamos cuando nos nombraban para orar. Oiga, tanto tiempo que ya nunca me piden la oración. Yo creo que a esta altura nadie se siente porque le piden o no le piden oración. ¿Cierto? Porque entendemos, hermanos, que son cosas que pueden o no pueden pasar. ¿Ah? Porque somos ya cristianos maduros. Porque hemos tenido paciencia. ¿En qué cosas no hemos pasado? ¿Qué problemas no hemos vivido? Entonces eso produce en nosotros paciencia y luego madurez. Y luego de eso dice que la tribulación produce en nosotros ahora una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Porque experimentamos, hermanos y hermanas, el amor de Dios en nuestra vida. Experimentamos, o sea, sabemos que Dios nos ama. Leemos que Dios nos ama. Creemos que Dios nos ama. Pero en la tribulación, cuando vamos haciendo estos pasos, la paciencia, la prueba, la madurez, tenemos la esperanza viva y experimentamos que Dios nos ama. ¿Cómo experimenta usted que Dios le ama? Cada uno tiene un trato con Dios. Algunos despertando en la mañana sienten algo especial, experimentan el amor de Dios. Otros lo experimentan a través de las bendiciones, las criaturas. Esto es una mirada de un niño, usted siente algo especial, experimenta el amor de Dios. De repente va caminando por ahí y no sabe por qué se alegra. Cuando las cosas no son para alegrarse, pero ahí está experimentando el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está revoloteando en el aire, ni está lejano, no, que el Espíritu Santo ahora ha sido derramado, dice, en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo no es una fragancia, no es un perfume, para que vaya cayendo a poco. El Espíritu Santo es una persona. Ministrando esto, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Pablo para la obra a lo que he llamado. El Espíritu Santo, entonces, cuando entra como persona, entra totalmente en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, no debemos estar buscando, ¿cierto?, una manifestación de que esté o no esté el Espíritu Santo. Tenemos que activar la fe. Él dice, el Señor Jesucristo dijo, el que crea mis palabras, vendremos yo y mi Padre y haremos morada en él. Eso está escrito.
Entonces, Él viene a través del Espíritu Santo. Voy pues a preparar lugar, dijo, para vosotros. Y es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo voy a orar al Padre, para que Él envíe al Consolador, el cual está con vosotros y estará en vosotros, dice, para siempre. ¿Se fija? Entonces, tenemos, hermano, esta esperanza de que donde quiera que vayamos, vamos en la compañía de Dios. Y eso, hermano, es a través de la demostración del amor de Dios por el Espíritu Santo, ese que nos fue dado. El jueves decíamos que el Espíritu Santo también nos selló. En el mundo espiritual tenemos esa marca. Ahora, hermano, ¿el porqué de todo esto? ¿Por qué, hermano, Dios hace todas estas cosas? Dice, y lo dice aquí el apóstol, porque Cristo, fíjese nuevamente, habla de Cristo, porque sin Cristo no tenemos nada. Cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos desobedientes, cuando aún no queríamos saber nada con Dios, dice Cristo, a su debido tiempo, ¿por quiénes murió? Por los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Nosotros, al final, yo. Si no soy impío, Cristo no murió por mí. Impío es una persona sin piedad. Impío es una persona que no tiene compasión. Eso es lo que está diciendo. Cristo a su tiempo murió por los impíos. Y pone aquí, ¿no es cierto?, un argumento. A lo mejor puede que alguien muera por un justo. O quizás, ¿no es cierto?, con todo, puede que alguno osara morir por el bueno. Papá ve que su hijo se está ahogando y en su amor de padre corre y salva a su hijo, pero perece. Ejemplos parecidos se dan así, en el cual alguien se sacrifica por alguien que dice que merece vivir. Pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? En que siendo yo aún pecador, Cristo murió por mí. Todavía se escuchan por ahí algunos reclamos en contra del pueblo judío, y todavía algunos dicen que los judíos fueron los que mataron a Cristo. Cuando la verdad, yendo al hueso, los que matamos a Cristo fuimos nosotros, porque Él murió por culpa nuestra. Fuimos nosotros los que llevamos a Cristo a la cruz del Calvario. No fueron los judíos. Que el Señor Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Se deja de lado todo eso. Entonces, Cristo murió por nosotros, dice, y dice que Dios muestra su amor. Si alguien dice, Señor, ¿dónde está tu amor? Mire la cruz de Cristo. ¿Dónde está el reflejo de tu amor? Mire a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, agonizando, dando su vida, derramando su sangre, soportando los insultos, soportando el desprecio, soportando la lanza en el costado, soportando el desprecio de su propio pueblo. Y diciendo él, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí está la máxima muestra, hermano, del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Ahora, hermano, si estamos justificados, ¿ya? Dice que estamos justificados, pero nuestro justificativo no es un papelito escrito, justificado para que entre al reino de los cielos. Nuestro justificativo es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Vale decir, dice Pablo, si somos justificados por la sangre de Cristo, vale decir, por la muerte de Cristo, por Él, por Cristo, dice, seremos salvos ahora de la ira. No hay castigo entonces para el Hijo de Dios. No hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero agrega, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí nuevamente tenemos que hacer, ¿no es cierto?, un alcance. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Es dejarse guiar por el Espíritu Santo. No es andar haciendo algunas cosas, ¿no es cierto?, cuando dice, está en el Espíritu. No. Esas son formas que tiene la gente de a veces de orar, de alabar a Dios. Pero andar en el Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es dejarse gobernar por el Espíritu Santo. ¿Y dónde se refleja eso? En nuestro actuar diario, en nuestro hablar diario, en nuestro diario vivir, en las cosas pequeñas.
en las cosas grandes, en las cosas importantes y en las cosas que no tienen tanta importancia. Y la razón que dice Pablo a todo esto es que si nosotros antes éramos enemigos, no queríamos saber nada de Dios, pero por su gracia fuimos reconciliados con Dios al precio de la muerte de su Hijo. Hermanos, si estamos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que es la muerte del amor de Dios para nosotros, ahora, hermanos, estando ya reconciliados, y no estando Cristo muerto, no que estando Cristo vivo, dice, ¿cómo el Señor no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y fíjese que al final termina diciendo, además nos gloriamos, nos alegramos, nos regocijamos, cantamos a Dios, y nuevamente repite, por el Señor Jesucristo. Y aquí pareciera ser que algo solamente para nosotros, en lo cual siempre nosotros nos quedamos, que es la tendencia o el peligro que viene cuando somos muchos. Cuando somos pocos pensamos que hay que salir. Y estamos de acuerdo, hay que salir, que hay que buscar, que hay que llamar, que hay que ir. Pero cuando somos muchos, a veces la tendencia está a que tenemos que cimentarnos y empezamos a hacer cosas solamente para nosotros, para adentro. Y acá dice la palabra, y además nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Tenemos la reconciliación de Dios en nuestras manos. ¿Cómo hemos sido reconciliados Dios con Dios, cada uno de nosotros? ¿A qué precio? Lo sabemos. ¿Pero para qué? Cuando Pablo habla de la iglesia en Corinto, que no era una iglesia tan perfecta, porque habían tantos problemas en esta iglesia, pero habían tantas manifestaciones de dones espirituales que casi todo Pablo se refiere a ellos respecto a los dones espirituales y habla mucho de ellos. Pero dice que cuando habla del cristiano, dice que el cristiano es un embajador en el nombre de Cristo. Así que dice, somos embajadores en el nombre de Cristo. Pero no un embajador ahora como tiene el gobierno norteamericano, que perdón, el hermano norteamericano, que andan con esa prepotencia ahora de que querer gobernar y dominar el mundo, estableciendo reglas con un país, con otro país, y si no me hacen lo que yo pido, entonces aquí van a haber otras consecuencias. No, nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, pero nuestro mensaje es el siguiente, como si Dios rogara por nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuestro ministerio no es un ministerio de guerra, nuestro ministerio es un ministerio de reconciliación, de poner en paz al hombre con Dios. Bueno, todo esto produce en nosotros ahora un llamado, o vuelve a representarnos el llamado que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿he olvidado mi llamado? ¿He dejado de lado mi llamado? ¿O ya he superado el tiempo de mi llamado? A veces cuando pensamos en los titanes, decimos, yo ya trabajé, ahora que trabajen los jóvenes. Y siempre cuando uno ve eso, empieza a mirar en la palabra y ve algún apóstol jubilado, ve algún profeta jubilado. Todos tuvieron su ministerio hasta el último día de su vida. Entonces, nuestra tarea, mi hermano, el día de hoy es recordar que somos justificados y que Dios nos sacó de la condenación y nos trasladó al reino de su amado Hijo y que ahora somos el objeto del amor de Dios y tenemos en nosotros el ministerio de la reconciliación. Y donde quiera que vayamos, nuestra tarea es que esa persona o quien sea que sea reconciliada con Dios. ¿Quién la va a reconciliar? Dios. Pero a través del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Y como nosotros mucha gente, está en mí. Entonces Él nos usa y permite la situación que vivimos para que podamos llevar a esa persona ahora para que se reconcilie con Dios. Por eso Pablo dice que somos embajadores, pero con esta nueva característica de ser el embajador de la reconciliación. Hermanos, Dios ha demostrado su amor por nosotros. Como decimos que nosotros, mucha gente, por mí.
¿Y cómo demuestra Dios su amor por mí y por usted? En que envió a su Hijo y lo envió con un propósito, a morir en nuestro lugar. Y no solamente Él muere por nosotros, sino que Él dice que al morir está la provisión por nuestros pecados. Pero al vivir, dice que ahora también somos resucitados con Él. Tenemos una nueva vida. Por lo tanto, el Señor hace ahora una provisión para todas nuestras necesidades. Las pasadas, las presentes y las futuras. En la mañana hablábamos, ¿cierto? Cuando Simón, Pedro y Andrés recibieron el llamado del Señor, dice que ellos dejando todo, le siguieron. Eran pescadores. Ellos pescaban para recibir sustento y dar el pan para sus casas. Pero ellos siguieron al Señor. ¿Y quién llevaba el sustento a sus casas ahora? Entonces, si Dios llama, Él provee. Porque no vemos en ninguna parte de la Escritura que dice que la señora de Pedro se murió de hambre. No, al contrario. Dios paga y paga mucho más de lo que cualquier empleador humano puede hacer. Entonces, Él hace provisión para todas nuestras necesidades mediante su obra sustitutoria. Y ahora, hermanos, nosotros dice que somos reavivados. Somos, hermanos, resucitados. Y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Espiritualmente, esa es nuestra posición. Y ahí estamos. Y uno dice, pero bueno, ¿y para qué me sirve eso? Piense un poquito. Acá abajo, ¿qué es lo que hay? Hay pobreza, hay enfermedad, hay problemas, hay dificultad. ¿Y qué poder tenemos nosotros sobre eso? Ninguno. Pero arriba, estando con Cristo, no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dificultad. Pero podemos mirar de ahí hacia abajo, y ahí cuando la palabra dice que los que confían en el Señor nosotros levantarán alas como las águilas. Y vamos a mirar, ¿cierto? Estando al lado de Cristo, podemos intervenir en los asuntos diarios que nos afectan. Podemos intervenir en los asuntos diarios de nuestra población. Podemos intervenir en los asuntos diarios de nuestra ciudad. Podemos intervenir en los asuntos diarios de nuestro país. El Espíritu Santo nos muestra qué es lo que está pasando. Dice por ahí un profeta que Dios lo llamó y que Dios miró y miró, porque Dios iba a destruir su pueblo. Pero ¿de qué se sorprendió Dios? Que frente al llamado de Él no había nadie que se interpusiera, no había nadie capaz de interceder. Hoy día la intercesión se toma quizás como algo así místico. Soy un intercesor. No, el intercesor es ponerse entre el problema, entre la dificultad y Dios. Busqué a alguien que se pusiera entre la ciudad y yo. Y Dios dijo, y no lo hallé. Por lo tanto, Él mismo se puso ahora a interceder por su pueblo. Entonces, hermanos, en el tiempo ahora que nosotros estamos viviendo, con todo lo que hemos recibido de parte de Dios, ahora estando con Cristo, recibiendo la consolación, la justificación, salvo de la ira y justificado con Cristo para nuevas obras, las obras que yo hago, el que me cree, mayores las hará, porque yo voy al Padre, dijo el Señor. Entonces, hermanos, y las obras estas, entonces, estamos con Cristo y podemos intervenir. ¿Y cómo intervenimos? ¿Cómo intervenimos, hermano, en el asunto de la alcaldía, por ejemplo? Porque no nos dejan entrar ahí cuando se juntan los concejales. No podemos entrar a la oficina del alcalde si no nos pedimos audiencia. ¿O sí podemos? Estando en lugares celestiales podemos, a través de la oración. De la oración podemos, y podemos, Señor, toma control tú de esa sesión que van a tratar este problema o esta situación que nos está afectando. Toma control tú, Señor, de las policías. Toma control de ese comisario. Toma control de esa comisaría. Toma control de ese servicio. Y glorifica tu nombre allí. Hermano, y Dios, ¿no es cierto?, que escucha, Él nos va a responder. Pero ¿cómo hacer eso, mis hermanos? Por eso la importancia, estimados hermanos y hermanas, del culto oración. Porque estamos de acuerdo que estamos ahí y podemos orar. Pero no es la oración individual, es la oración de la iglesia. Jesús dijo, si dos se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa y la pido de mi Padre, yo lo haré.
Entonces, eso habla de comunión. Por eso luego ahí dice que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque el poder está en la iglesia. El poder está en el cuerpo de Cristo. El poder no está en la mano, no está en los pies. El poder está en el cuerpo. Y cuando el cuerpo se une, entonces el Espíritu Santo comienza a actuar y a trabajar colectivamente. Y se comienza a accionar el poder de Dios. Hermano, y ese es el desafío que tenemos para este 2025. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque el enemigo sabe que si nos dedicamos a orar, tenemos la batalla ganada. Pero yo no puedo, hermano, tener problemas y pedir de allá de lejos que oren por mí. Y no tener, hermano, esa capacidad de venir a la casa del Señor y presentarme acá y junto a mis hermanos orar ante la presencia del Señor. Si yo veo, ¿no es cierto?, que mi grupo, sea jóvenes, de unión femenil, clase de la escuela dominical, veo que está decayendo y no vengo a la culto de oración, ¿cómo Dios va a poder actuar? ¿Cómo Dios va a poder descender y activar? Dios actúa a través del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. No es el dedo, no es la mano, es la iglesia. Y eso, hermanos, es algo que el enemigo sabe. Por eso coloca tantas distracciones, tantas obstrucciones, tantos problemas, tanta dificultad para que no nos congreguemos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser precavidos. Tenemos que estar, como dicen los niños ahí, despiertitos, ya, ser sobrio, dice, estar velando y congregarnos para buscar de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, pues, hermano. Ya cuando muramos y dejemos esta tierra, o el Señor venga, no vamos a ir a condenación, vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice, yo quiero saber cuál es tu voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esa voluntad estamos todos. Señor nos bendiga, mi hermano, inclinemos nuestro rostro. Oremos ante la presencia del Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te damos todo honor, toda honra, toda gloria y toda alabanza a ti. Aquí estamos, Señor, tu pueblo. Estos son los que tú has escogido, Señor, para esta noche. Estos son los que tú has llamado, Señor, para estar aquí en tu casa. No queremos concentrarnos en los que no están. Queremos concentrarnos aquí, Señor, en tu palabra, porque hemos llegado a tu trono de gracia, de amor y de misericordia. Señor, tú nos llamaste, tú nos escogiste, tú nos justificaste, tú nos perdonaste, tú nos das muestra de tu amor, tú nos das el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahora, Señor, entendemos que hemos sido todo eso porque tú nos has dado el ministerio de la reconciliación. Y queremos, Padre amado, cumplir ese ministerio en las distintas áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Pero para eso, Señor, declaramos que somos inútiles, somos inhábiles, no sabemos hacerlo. Por eso rogamos tu auxilio, querido Espíritu Santo. Rogamos tu ayuda, Espíritu Santo. Porque nosotros vemos las cosas humanamente, vemos las cosas, Señor, físicamente, pero tú las ves, Señor, como deben ser vistas. Por eso ayúdanos a mirar, como dice esa alabanza, con tus ojos. Ayúdanos a sentir, Señor, como tú sientes por nuestra ciudad. Ayúdanos a sentir, Señor, por nuestros jóvenes. Ayúdanos a orar, Padre amado, también como tú quieres que oremos. Según tu voluntad, Padre amado, llamando las cosas que no son como que fuesen. Llamando, Señor, a los descarriados como ya convertidos totalmente a ti. Llamando, Señor, a los caídos como levantados. Llamando a los enfermos como sanos. Llamando, Señor, a los ausentes como presentes. Llamando, Señor, a los débiles como fuertes. Llamando, Padre amado, a los que están lejos como cercanos. Ayúdanos, Padre amado, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Gracias por escogernos, Señor. Gracias por llamarnos. Gracias por tenernos en cuenta para este gran ministerio. Gracias, Señor, por ser embajadores tuyos. Ayúdanos, Señor, a andar como es digno de tu evangelio. Ayúdanos, Padre amado, porque sin tu ayuda no podremos hacerlo. Gracias, Señor. Una bendición especial para cada hogar aquí representado. Que la gracia tuya, Señor, rebose en cada hogar a través de nuestro ministerio, Señor. Y que tu nombre siga siendo glorificado y exaltado. A usted, Señor, toda honra, toda gloria y alabanza. Para nosotros, Dios, siempre, siempre su misericordia.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Hermana Javier. Amén. Gracias al Señor por esa palabra. Mientras el pastor estaba predicando, una de las aplicaciones que me llegó a la mente de esa porción de la Escritura es aprender, y una de las lecciones que tengo yo pendiente, aprender a gozarme en las tribulaciones y a seguir ese procedimiento, ese proceso que ya está establecido allí, que coloca muy bien Pablo, que es primero perseverancia, ¿verdad? La tribulación produce paciencia, perseverancia, y esa perseverancia, aun cuando estemos sufriendo, ¿qué hace? Que tengamos un carácter probado. Y luego de eso, ¿qué pasa? Del carácter probado, paciencia, carácter probado, viene la esperanza, esa confianza con certeza de lo que esperamos en el Señor. Que el Señor pueda ayudarnos a tener claro en nuestra mente todo ese proceso, cuando tengamos alguna tribulación, que no caigamos, sino que siempre tengamos en cuenta que ese es el proceso que el Señor estableció para nosotros tener confianza en Él, en su obra y en su voluntad. Perseverancia, paciencia, para tener un carácter probado, para poder tener esperanza y confianza en el Señor. ¿Sí? Perfecto. Enviarlo por WhatsApp, ¿cierto? El compromiso para que todos se acuerden. Compromiso para la ofrenda. Es el último, este domingo. Agradeciendo, Señor. Gracias, Señor, porque tu promesa nos afirma, nos asegura que donde hay dos o tres hombres, tú estás allí. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás allí. Padre, derrama la bendición sobre cada uno de los que llegamos a tu casa. Gracias, Señor, por tu hermana. Gracias por tu palabra, por los amados. Gracias, Señor, por las alabanzas que nos enseñaste. Padre, y gracias, Señor, porque hemos sentido, la verdad, hemos sentido que tú estás en Amén, Señor. Señor, lloramos en este instante también por los hermanos que no vinieron, no pudieron o no quisieron. Señor, tú conoces todas las situaciones. Oramos, Señor, para que tenga misericordia, oh Dios, y toques esos corazones, esas mentes, Señor, para que sientan el deseo de comunicarse, sientan el deseo de venir, Señor, juntos, unánimes, a adorar tu santo nombre. Padre, gracias, Señor, porque hemos podido participar de Señor, y al despedirnos queremos rogar, Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, a través de su palabra. Padre, y mañana haz un día, Señor, que sea para agradecerte, para alabar tu santo nombre, porque reconocemos, Señor, que tú has sido bueno. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Bendiciones para todos.